Bien. Entonces hay veces que ni siquiera introduciendo una caché, ¿vale?, somos capaces de soportar toda la carga que en un momento dado recibe nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Es decir, tenemos un servidor, ¿vale?, que está recibiendo tantas peticiones de forma concurrente que es incapaz de atenderlas, o al menos es incapaz de atenderlas en un tiempo razonable. No quiere decir que el servidor se caiga o que las peticiones den timeout, ¿vale?, que típicamente los navegadores dan timeout a los 30 segundos y en 30 segundos no contesta el servidor, lo dan por muerto, ¿vale? Y entonces te sale la típica página que no se ha podido cargar, bla, 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 ¿vale? No tiene por qué ser el caso de que, no tiene por qué ser un caso tan radical. Hay veces que nosotros consideramos que, por ejemplo, por encima de 5 segundos no es tolerable, ¿vale?, que tengamos peticiones que tarden más de eso. ¿Bien? O que no es tolerable que más del 5% de las peticiones tarden más de 5 segundos. Esto es más crítico todavía si dependiendo de la web que estemos sirviendo. Como ya os dije el otro día, si es una web de comercio electrónico, ¿vale?, cada décima de segundo que sumamos a el tiempo de carga de la página incrementa la probabilidad de abandono del carrito de la compra. Entonces esto para este tipo de aplicaciones es crítico. Entonces por eso ya digo que no necesariamente tenemos que plantearnos buscar una solución cuando el servidor está tan cargado que directamente no es capaz ni de responder, sino que es posible que mucho antes tengamos que poner coto, ¿vale?, a los tiempos de carga de las páginas, ¿sí? Entonces, vale, pues ¿qué hago yo si resulta que me encuentro en una situación en la que tengo un servidor que es incapaz de atender todas las peticiones que le están llegando? Es decir, ¿qué puedo hacer? Puedo escalar la máquina verticalmente, es decir, yo qué sé, meterle más CPU, ¿vale?, y meterle más RAM si fuera necesario, pero eso ya hemos dicho que tiene un límite, que es el tamaño máximo de máquina que yo puedo tener en mi proveedor de cloud. Entonces eso no escala indefinidamente y además tiene un coste también asociado, ¿vale? Bueno, pues si realmente quiero tener escalabilidad horizontal, lo que tengo que hacer es meter varios servidores web, ¿vale? Es decir, tengo que repartir la carga entre varios servidores web. En lugar de tener un único servidor web, meto 3, 4, 5 servidores web, los que necesite, hasta reducir la carga de cada servidor web hasta tal punto que realmente los tiempos de carga de las páginas se reduzcan. ¿Bien? Entonces, si meto 2 servidores web, puedo hacer que cada uno de ellos procese la mitad de las peticiones que estaba procesando el primero. ¿Sí? Puedo repartir la carga, ¿vale?, en 2 mitades iguales, y eso a lo mejor pues me reduce el tiempo de carga, lo que sea. Y entonces a lo mejor ya pues hemos reducido por debajo del umbral que a mí me interesa y lo doy por bueno. Digo, vale, pues ya está. Bien, pero evidentemente si pongo 2 servidores web, ¿vale?, esos 2 servidores web, vamos a ver, están atendiendo en máquinas virtuales diferentes, que cada una tiene una IP privada, ¿de acuerdo? El puerto 80 de la IP pública solo lo puedo mapear o a uno o a otro. Entonces, ¿cómo accedo al otro? Es decir, he metido otro servidor web y ¿cómo accedo a él? ¿Cómo reparto realmente la carga con él? ¿Vale? A priori no puedo. Con lo que hemos visto hasta ahora, pues es imposible. Tendría que asignar un puerto diferente para el segundo servidor web. Y a la mitad de mis clientes decirle, mira, vosotros vais a atacar a este puerto, y a la otra mitad decirle que ataque al otro puerto, para que unos clientes vayan a un servidor y otros clientes vayan a otro. Evidentemente eso es inviable, ¿de acuerdo? Es decir, típicamente nuestra aplicación se accede a través de un dominio, el dominio que sea, ¿bien? Y detrás de ese dominio pues están los servidores web, pero el cliente no puede discernir a qué servidor web dirigirse, ¿vale? Además ni siquiera es deseable. Entonces, para que esto funcione, para que yo pueda tener múltiples servidores, tengo que poner delante de los servidores, entre el cliente y los servidores, lo que se llama un balanceador de carga, ¿vale? Ese balanceador de carga va a estar escuchando en una IP, en la IP pública, en el puerto 80, ¿vale? O bueno, en realidad dentro del esquema que nosotros tenemos en Azure estará en su propia máquina virtual, ¿vale? Pero lo que haremos será mapear el puerto 80 de la IP pública al puerto 80 de esa máquina virtual, ¿vale? De forma que realmente cuando los clientes se conectan, sin ellos saberlo, no se están conectando a la aplicación web directamente, sino que se están conectando al balanceador de carga, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el balanceador de carga cuando llegan peticiones? Pues lo que hace es dirigir esas peticiones a los servidores que tenga configurados detrás.
¿vale? Entonces el balanceador se establece típicamente como primera línea de fuego, las peticiones llegan al balanceador, ¿vale? Y el balanceador tiene asociados servidores a los que distribuye las peticiones que le van llegando, y esa distribución puede hacerse en base a diferentes políticas, ¿vale? Y ahora veremos algunas de las políticas que podemos utilizar para balancear la carga, ¿de acuerdo? Además, la mayoría de los balanceadores, si tienen la capacidad de detectar servidores caídos, ¿vale? Y entonces evitan enviar peticiones a esos servidores, porque evidentemente cualquier petición que envíe a un servidor que se ha caído o que está teniendo problemas de conectividad, ¿de acuerdo? Pues va a dar error. Entonces, podemos activar en el balanceador de carga un mecanismo de chequeo, de forma que periódicamente él va a chequear el estado del servidor, básicamente viendo si le contesta a peticiones que él haga, va a chequear también cuál es el estado de las peticiones que acaban en ese servidor, y si ve que hay muchas peticiones fallando, lo marcará como inestable, ¿vale? Y en un momento dado, pasado cierto umbral de peticiones fallidas, directamente dejará de enviarle peticiones a ese servidor, ¿vale? Si posteriormente el servidor vuelve a la vida, ¿vale? Vuelve a comportarse de manera normal, y el balanceador tiene la capacidad de detectarlo y volver a activarlo y volver a enviarle peticiones. Esto lo puede hacer el balanceador automáticamente, ¿eh? Entonces, los balanceadores pueden ser de dos tipos: balanceadores de nivel 4 y balanceadores de nivel 7, ¿vale? Y veremos por qué se llaman de nivel 4 y de nivel 7. Entonces, fijaros, si tenemos 200.000 peticiones concurrentes y nuestro servidor web no es capaz de atenderlas en un tiempo razonable, ¿vale? Lo que hemos hecho es poner un balanceador por delante. El balanceador recibe las 200.000 peticiones, ¿vale? Y se las distribuye a los diferentes servidores que tenga detrás. Supongamos que hemos puesto 4 servidores detrás, pues enviará, en teoría, si hiciéramos un reparto uniforme, 50.000 peticiones a cada servidor, ¿vale? ¿Alguien ve algún problema aquí? Es decir, le estamos echando la mierda al balanceador, ¿vale? Es decir, esto asume, evidentemente, para que esto funcione, ¿vale? Esto asume que el balanceador es capaz de soportar mucha más carga que mi aplicación web, ¿vale? Y eso es cierto, y es cierto porque el balanceador en realidad lo único que tiene que hacer es enrutar paquetes, ¿vale? Prácticamente no tiene que hacer nada más que eso, ¿vale? Mientras que mi aplicación tiene que hacer un montón de cosas: conectarse a la base de datos, en base a la petición que le ha llegado, no sé qué, hacer joins, hacer no sé qué, hacer lo demás, ¿vale? Es decir, que cada petición que llega a una aplicación pues requiere una serie de acciones, ¿vale? Que son relativamente pesadas. Mientras que el balanceador lo único que tiene que hacer es que le llega una petición y, en base a cierto algoritmo, decidir a cuál de los servidores web le envía la petición. Y cuando le llega la respuesta del servidor web, pues devolvérsela al cliente, ¿eh? Entonces, eso se puede hacer de manera súper eficiente, ¿vale? Y un balanceador de carga típicamente soporta pues varios órdenes de magnitud más de peticiones que una aplicación web, ¿vale? Con lo cual, solventamos el problema inicial. No quiere decir que escale hasta el infinito. O sea, cualquier balanceador web pues llegará un momento en el que ya no soporta más peticiones, ¿vale? O sea, eso también funciona para los balanceadores, ¿de acuerdo? Es decir, ahora cuando tengamos un balanceador, ¿vale? Nuestro punto único de fallo va a ser el balanceador, por un lado, porque es único, ¿de acuerdo? Y si hay demasiadas peticiones como para que él las procese a la velocidad suficiente, pues volveremos a tener los mismos problemas. ¿Qué pasa? Que, hombre, cuando tú pones un balanceador, ya el volumen de peticiones que tienen que llegar para que eso realmente no lo soporte, pues ya es que estamos hablando de que eres Google o Facebook, ¿vale? O sea, vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Y qué pasa si eres Google o Facebook? ¿No? Porque, bueno, ahí están esas empresas, ¿no? Y ahí están atendiendo un montón de peticiones concurrentemente. ¿Bien? O bueno, no hace falta ser Google o Facebook, ¿vale? Si os conectáis a algunas webs incluso nacionales, como por ejemplo la web de algunos periódicos o lo que sea, lo vais a ver también, ¿vale? Pues esta gente lo que tiene son varios balanceadores, ¿vale? Pongo varios balanceadores, igual que antes ponía varias aplicaciones web, ahora pongo varios balanceadores. Pongo un montón de aplicaciones web conectadas a un balanceador, otro montón conectadas a otro y otro montón conectadas a otro, ¿vale? Y si me estáis haciendo caso, que no tengo muy claro, ¿vale? Pues
cabría preguntarse, bueno, ¿y no te pasa lo mismo que cuando ponía varios servidores web? Es decir, ¿a qué IP te conectas? Cada balanceador tiene su IP, ¿vale? ¿A qué IP te conectas? ¿Qué pones? ¿Un balanceador delante de los balanceadores? No, porque es que ya, o sea, hemos dicho que el balanceador ya ha llegado al límite, entonces no puedes poner ya nadie por delante que sea capaz de asimilar toda esa carga y repartirla entre los balanceadores, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues hay una técnica, ¿vale?, que se llama Round Robin DNS, que es que, aunque el nombre de dominio para identificar un servicio es 1, ¿vale?, cada vez que tú pides, bueno, no cada vez que tú pides, ¿vale?, pero en ciertos contextos, a varios de nosotros podríamos pedir o hacer un ping, ¿vale?, a una URL bien conocida, ¿vale?, y se nos devolverían IPs diferentes. Cada una de esas IPs corresponde a un balanceador, ¿vale? Entonces, hemos empujado el problema hacia los DNS, ¿vale? Y tenemos un DNS sofisticado, ¿vale?, que en lugar de tener asociado un nombre de dominio una única IP, tiene asociado un nombre de dominio varias IPs, ¿vale? Y cada vez que llega una petición hacia ese nombre de dominio, la redirige hacia una de las IPs, ¿vale? Entonces, de esta manera, como además los DNS están en diferentes regiones geográficas, ¿vale?, pues ya de por sí las peticiones al DNS están repartidas, porque las peticiones al DNS que tengamos por aquí cerca, ¿vale?, por ejemplo, la universidad tiene sus propios DNS, ¿vale?, bueno, pues se resuelven directamente a nivel de la universidad, por lo tanto tampoco puede haber mucha carga, ¿vale?, o se resuelven a nivel de, a lo mejor, Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya hemos limitado, por así decirlo, el número de peticiones que pueden llegar, ¿vale? Y además, el propio DNS es capaz de darnos diferentes IPs, ¿vale?, de forma que si 5 de los que estamos aquí hacemos ping al mismo dominio, se nos devolverán probablemente 5 IPs distintas, ¿vale? Cada una de esas IPs corresponde a un balanceador, con lo cual hemos distribuido de nuevo la carga, ¿vale?, y hemos solucionado el problema, ¿sí? Pero bueno, nosotros no vamos a ver Round Robin DNS, no vamos a quedar en ver la técnica de balanceadores, porque básicamente ir a Round Robin DNS pues es una técnica pues muy similar, ¿vale? Es llevar la distribución pues un paso más cerca del cliente, por así decirlo, ¿bien? Bueno, pues como digo, tenemos dos tipos de balanceadores, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso de un balanceador de nivel 4? Bueno, pues se llaman balanceadores de nivel 4 porque hacen referencia a que trabajan en la capa 4 de la torre OSI, ¿vale?, que es la capa de transporte TCP/UDP. Este tipo de balanceadores, dado que trabajan en la capa 4, ¿vale?, en la capa de TCP/UDP, solo puede tomar decisiones basándose en información que ellos conocen. ¿Qué información conocen viviendo en la capa 4 TCP/UDP? Pues la IP del paquete y el puerto TCP/UDP al que va dirigido el paquete. No conocen más, ¿vale? En esa capa no sabemos más información, ¿de acuerdo? No sabemos si ese paquete corresponde a una petición HTTP, eso está en capas por encima, ¿vale? Yo solo conozco lo de mi capa y lo que está por debajo, ¿vale? Entonces conozco, como estoy en la capa TCP/UDP, conozco el puerto, que eso forma parte de la capa de transporte, ¿vale? Y conozco la IP, ¿vale?, que forma parte también de una capa por debajo, ¿vale? Entonces lo único que puede hacer es redirigir paquetes, es lo único que puede hacer, ¿vale? ¿En base a qué? En base a la IP y al puerto. No puede tomar decisiones más allá de eso, ¿eh? Entonces yo le puedo configurar para decirle, mira, cada vez que te llegue una petición para esta IP, me la repartes entre estas IPs, ¿vale?, privadas donde yo tengo mis aplicaciones web, ¿eh? Y entonces lo que hace el balanceador es pues exactamente eso, ¿vale? Cada vez que llega una petición para esa IP, se la envía a uno de los servidores web que tiene detrás. Y cuando llega la respuesta, se la vuelve a enviar al cliente, ¿vale? El cliente ni siquiera se entera de que en medio hay un balanceador, ¿vale? Como digo, para él es como si estuviera haciendo la petición directamente a la aplicación web, ¿eh? Y luego tenemos los balanceadores de nivel 7, ¿vale? Los balanceadores de nivel 7 hacen referencia a la capa 7 de la torre OSI, que es la capa de aplicación. ¿Y aquí qué conocemos? Pues aquí conocemos todos los protocolos, ¿vale? HTTP, FTP, protocolo de DNS. Entonces aquí podemos tomar decisiones basándonos en la IP, en el puerto, en la petición HTTP, por ejemplo, en base a la URL y los parámetros. Yo podría decirle a un balanceador, mira, todas las peticiones a barra anuncios me las repartes entre estos servidores web, y las peticiones a barra no sé qué me las repartes entre estos otros. Con lo cual, por ejemplo, ya he separado en base a la URL, he podido separar ya, ¿vale?, las peticiones en dos grupos diferentes de servidores web, ¿bien? O incluso en base a los parámetros de la URL, ¿vale?
O decir, mira, las peticiones POST me las envías ahí, las peticiones GET me las envías acá. Como conoce el protocolo HTTP, toda la información que viene en el protocolo HTTP la puede utilizar el balanceador para hacer este reparto de carga, ¿vale? Entonces, en estos casos, actúa más que como un enrutador de paquetes, como un proxy, ¿vale? Entonces, un proxy, básicamente, lo que hace es reescribir, ¿vale?, las cabeceras de los mensajes, por ejemplo, las cabeceras HTTP, ¿vale? Y estos balanceadores, evidentemente, son mucho más flexibles. Tradicionalmente, pues se consideraba que los balanceadores de nivel 4 eran más eficientes, pero en la realidad prácticamente la eficiencia es la misma, ¿vale? Es decir, a los niveles a los que nos vamos a mover, pues nos va a dar igual coger un balanceador de nivel 7 o un balanceador de nivel 4, ¿vale? Bien, ¿y cómo hacen el balanceo estos balanceadores? Es decir, ¿de qué formas diferentes, qué políticas tengo yo para balancear las peticiones que llegan? Bueno, pues hay un algoritmo de balanceo que es aleatorio. Un poco tonto, ¿no? Puede parecer, pero bueno, básicamente es escoger de forma aleatoria una máquina a la que enviarle la petición. Hombre, por la ley de los grandes números, ¿no?, se supone que en media, cuando llevemos 200 millones de peticiones, todos los servidores habrán recibido más o menos el mismo número de peticiones, porque es lo que nos dice, ¿no?, si la distribución aleatoria es uniforme, ¿vale?, pues es lo que nos dice, ¿no? Al final, en media, pues todos los servidores deberían recibir el mismo número de peticiones, pero evidentemente, ¿vale?, el algoritmo aleatorio pues es una cosa que no se suele utilizar demasiado, ¿vale? Un esquema que sí que se utiliza mucho es el esquema de round robin. Round robin consiste en pasar cada petición al siguiente servidor de una lista. Tenemos los servidores en una lista. La primera petición se la enviamos al primer servidor de la lista. La segunda petición se la enviamos al segundo servidor de la lista. La tercera petición se la enviamos al tercer servidor de la lista. ¿Y qué pasa con la cuarta petición? Asumiendo que tenemos solo 3 servidores detrás del balanceador. Pues la cuarta petición vuelve a ir al primer servidor de la lista, ¿vale? Y la quinta petición va al segundo servidor de la lista. Y cuando acabamos la lista, volvemos a empezar por el principio. ¿Bien? Entonces, de esta manera repartimos las peticiones de manera uniforme entre todos los servidores, ¿vale? Cada nueva petición va a un nuevo servidor y cuando ya hemos acabado con la lista de servidores, volvemos a empezar por el principio. ¿Qué pasa? Que, hombre, esto está bien si todos los servidores son capaces de procesar el mismo número de peticiones, ¿vale? Imaginaros que tenemos una situación en la cual hay un servidor que a lo mejor está instalado en una máquina más potente, por las razones que sean, porque a lo mejor ese servidor también es el encargado de hacer no sé qué cosas en segundo plano, yo qué sé, ¿vale? O porque es un servidor, es una aplicación desplegada sobre un servidor pues más antiguo o más nuevo y le hemos dado más espacio, vete tú a saber, ¿vale? Bueno, pues si tengo ese caso, yo puedo hacer un round robin con pesos. En un round robin con pesos enviamos proporcionalmente más peticiones a unas máquinas que a otras. De forma que yo tengo aquí mi balanceador como antes, tengo mis 3 servidores, pero el servidor 1 y el servidor 3 tienen peso 1 y el servidor 2 le asigno peso 2, porque es capaz de procesar más peticiones. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el balanceador le va a enviar el doble de peticiones al servidor 2 que al servidor 1 o al servidor 3. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se comportaría este balanceador ante esta situación de peticiones? Bueno, pues diría, la primera petición al servidor 1, la segunda petición al servidor 2, la tercera petición también al 2, ¿vale? Porque es capaz de soportar el doble de peso que los otros 2. La cuarta petición al 3, la quinta petición al 1 otra vez, ¿vale? Entonces yo puedo configurar, ¿vale?, que si sé que ciertas aplicaciones son capaces de procesar más peticiones que otras, pues puedo asignar pesos y dejar que el balanceador reparta más peticiones a los que tienen un peso más grande que a los que tienen un peso más pequeño, ¿no? ¿Y si las peticiones no fuesen homogéneas? Pues si las peticiones no son homogéneas, entonces tienes que currártelo tú. O sea, el balanceador llega hasta donde llega, pero no puedes saber si una petición es más costosa que otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ya o bien separas por URLs, que lo puedes hacer en el balanceador, y dices, pues mira, estas peticiones que son más costosas las pongo en esta URL, y entonces sí, puedes distribuirlas a lo mejor a un conjunto de servidores más potentes, por ejemplo, ¿vale? O distribuirlas de una manera que no sea round robin porque te viene mejor o cualquier cosa, ¿vale? Pero claro, a priori, ¿vale?, pues el navegador no es capaz de discernir si una petición es más costosa que otra, ¿vale? Ya sería cuestión de que te hicieras tú tu propio algoritmo, ¿vale? Vale, bueno, esta es lo de la quinta petición.
También tenemos un algoritmo, una política que está basada en la latencia, de forma que se envían las peticiones al servidor que más rápido está respondiendo. ¿De acuerdo? Esto es útil si los servidores están, por ejemplo, en diferentes regiones geográficas. Imaginamos que tenemos, ¿no?, una aplicación web y damos servicio tanto aquí como en Estados Unidos. Bueno, pues podríamos tener un balanceador aquí en España que tuviera configurado el servidor de aquí de España y el servidor de Estados Unidos, pero que estuviera configurado por latencia. Entonces, el balanceador de aquí de España siempre tiraría del servidor que tenemos aquí en España, porque típicamente tendría menos latencia. Pero si por un casual ese servidor se cae o le pasa algo, ¿vale?, o las latencias se incrementan porque hay alguna cosa extraña, el balanceador automáticamente, en el momento en que la latencia del servidor que tenemos aquí en España fuera mayor que el del servidor que tenemos en Estados Unidos, cambiaría al servidor de Estados Unidos. Con lo cual el cliente siempre tendría la mejor experiencia posible o el menor tiempo de carga posible, ¿vale? Esto además nos da cierta robustez en el sentido de que si nos pasa algo a los servidores aquí en España, podemos seguir dando servicio, aunque sea con una latencia mayor, desde otros servidores que tengamos desplegados en otra región geográfica, ¿vale? ¿Sí? Entonces, típicamente, cuando yo tengo un despliegue en la nube y estoy utilizando diferentes regiones geográficas, ¿vale?, cada balanceador de cada región geográfica tiene conectados los servidores de mi región geográfica y los servidores de las demás regiones geográficas, pero con un esquema de este estilo, ¿vale?, para que si en un momento dado se me caen los de aquí, pueda seguir funcionando con los de allí, aunque sea con un mayor coste, ¿vale?, en latencia. ¿Sí? Y bueno, hay otros algoritmos de balanceo, ¿vale? Y de hecho hay más incluso de los que tenéis aquí. Por ejemplo, basados en el ancho de banda, se envía la petición al servidor que tiene menos ancho de banda utilizado, ¿vale? Por ejemplo, esto puede ser interesante a lo mejor para aplicaciones de vídeo en tiempo real, ¿eh?, que requieren servir vídeo, utilizar el canuto con mayor ancho de banda posible, ¿de acuerdo? Basados en el número de conexiones, se envían peticiones a los servidores con menor número de conexiones abiertas, ¿vale?, porque entendemos que el número de conexiones abiertas es un indicativo de que hay peticiones que todavía están procesándose y por lo tanto puede ser un indicativo de la carga de la máquina y nos vamos a la máquina que tenga menos conexiones abiertas. Basados en la prioridad, ¿vale?, se envían peticiones por la conexión viva de mayor prioridad, ¿de acuerdo? Esto también se utiliza para el mismo tema del cloud que os he dicho antes, ¿vale? En lugar de hacerlo por latencia, muchas veces se hace por prioridad también. Conecto diferentes regiones geográficas, pero le doy más prioridad a la mía que a las de las demás, ¿vale? Basados en la IP de origen y o destino, ¿bien?, que esto básicamente me permite que todas las peticiones del mismo origen, por ejemplo, vayan al mismo servidor. Esto puede ser útil, sobre todo si tengo que mantener sesiones, ¿vale?, si el usuario se tiene que loguear, ¿no? No sé si sabéis cómo funcionan los mecanismos de login a una página web, pero básicamente consisten típicamente en que se genera un token, ¿vale?, que hay que enviar en todas las peticiones, ¿vale? Ese token lo conoce el servidor y lo conoce el cliente, ¿vale? Pero claro, lo conoce el servidor al que ha llegado la petición. Si la siguiente petición que haga el cliente acaba por culpa del balanceador en otro servidor, ¿vale?, de pronto hay otro servidor que está viendo un token que es la primera vez que ha visto, ¿vale?, porque se ha generado en otro servidor distinto. Bien, entonces, esto hay diferentes formas de solucionarlo. Una puede ser utilizar una caché distribuida entre los diferentes servidores para que los tokens se conozcan entre todos, ¿vale?, que es la idónea, pero hay otra solución a nivel de balanceador que consiste en que, dada una IP de origen, todas las peticiones que vengan de esa IP acaban siempre en el mismo servidor. De esa forma me garantizo de que una vez que yo me he logueado, la siguiente petición que haga va al mismo servidor que entiende el token que yo le estoy mandando porque me lo ha generado él al hacer el login. ¿Sí? ¿Vale? Y luego, lo que os digo, si estamos utilizando un balanceador de nivel 7, puedo utilizar algoritmos basados en la URL, ¿vale? Entonces, en función de la URL, la petición se puede dirigir a unos servidores o a otros, ¿vale? Incluso basados en los propios parámetros de la URL, ¿vale? Si tengo un parámetro, yo qué sé, search de no sé qué, pues lo dirijo a no sé dónde, y si tengo un parámetro con otro valor, pues lo dirijo a otro lado. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo y lo vais a desplegar vosotros en Azure, ¿vale? Entonces, vamos a crear una máquina virtual para un balanceador.
¿de acuerdo? Entonces, esta máquina virtual puede ser una máquina virtual la más pequeña que tenéis disponible ahí en Azure, la A1, porque no requiere nada en particular, ¿vale? Todo sucede en memoria, así que no necesitamos realmente que sea una máquina muy potente, ¿vale? Y entonces, lo que sí es importante es que asociéis a esta máquina virtual el puerto 80 del servicio, ¿vale? Que creéis. ¿Bien? Es decir, esta es la máquina que va a estar escuchando, que va a tener mapeado el puerto 80 de la IP pública, ¿vale? a su puerto 80. ¿Sí? De forma que todas las peticiones que yo haga al dominio que me va a generar Azure acaben en el balanceador. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta máquina? Vamos a instalar un balanceador que se llama HAProxy, ¿vale? Que está disponible para Linux y que yo puedo instalar de esta forma tan sencilla. Hago un sudo apt-get update siempre primero para actualizar los índices de los paquetes, y luego un sudo apt-get -y install HAProxy, ¿vale? Para que se instale de forma desatendida, sin pedirme confirmación ni nada. Entonces esto me instala el balanceador, pero el balanceador no se activa por defecto, ¿vale? Ni se arranca. Entonces, una vez que esté instalado HAProxy, lo primero que yo tengo que hacer es editar este ficherito /etc/default/HAProxy, ¿vale? Para el cual podéis utilizar el programita pico, por ejemplo, pico espacio y le paséis el fichero, ¿vale? Y os lo abre. Y tenemos que cambiar en este fichero la línea donde pone enabled igual a 0 a enabled igual a 1, ¿vale? Guardéis el fichero, control o control X, esto lo tenéis también en los comandos del pico, los tenéis en unas transparencias anteriores. Y una vez que guardéis el fichero, hacéis sudo service HAProxy start, ¿vale? Y eso intenta arrancar el servidor HAProxy, os va a fallar. ¿Por qué os va a fallar? Porque nos falta configurar la aplicación, ¿vale? Nos falta decirle al HAProxy a dónde tiene que redirigir las peticiones. ¿Bien? Entonces no os preocupéis, ahora lo arrancamos, ¿vale? Vamos a configurar HAProxy. Para configurar HAProxy vamos a editar el ficherito /etc/HAProxy CFG, ¿vale? Yo he hecho una prueba y si instaláis HAProxy en un servidor Ubuntu 14.04, de los que nos proporciona Azure, ¿vale? Este ficherito ya existe y tiene cosas, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es, al final del fichero, añadimos esto que veis aquí, ¿vale? Esto me configura el balanceador de la siguiente manera. Primero, el balanceador va a estar escuchando en cualquier IP que tenga asignada la máquina en el puerto 80, ¿vale? En concreto, se atará al puerto 80 de la IP privada de la máquina virtual, lo cual me permitirá, como os he dicho antes, mapear el puerto 80 de la IP pública al puerto 80 de la IP privada, ¿bien? Y en el puerto 80 de la IP privada va a estar escuchando el balanceador. Luego, además, cada aplicación que yo balancee le tengo que dar un nombre, y este es el anuncio que tenéis aquí, ¿vale? Que es el nombre que he decidido darle a la aplicación, que es la aplicación de anuncios que venimos usando, ¿bien? Entonces esta primera línea básicamente le dice al balanceador que escuche en el puerto 80 de cualquier IP de la máquina, ¿vale? Y además que le vamos a dar la configuración para la aplicación anuncios. Y a continuación, aquí no se aprecia mucho, pero estas líneas están todas indentadas respecto a listen, ¿vale? Estarían indentadas 1 o 2 espacios, ¿vale? Le decimos que el balanceador tiene que funcionar en modo HTTP, ¿vale? Que me active las estadísticas de forma que yo pueda ver cómo se están comportando las aplicaciones web a las que les están enviando las peticiones, ¿bien? Y además le digo que utilice como URI para las estadísticas esta de aquí, de forma que yo podría acceder al balanceador utilizando la IP pública o el nombre de dominio que me asigna Azure /HAProxy_stats, ¿vale? Y esto me mostrará una página, ¿vale? De estatus del propio balanceador y de los servidores a los que les está redirigiendo las peticiones, ¿vale? Luego elijo el algoritmo de balanceo, ¿vale? Round robin, ¿eh? Y luego hay un par de opciones, ¿vale? Que indican cómo se comporta el balanceador, que básicamente que cierre la petición, la conexión a HTTP una vez que llega la respuesta, ¿vale? Y luego que haga forwarding de ciertas cosas, ¿vale? Y lo interesante son las dos últimas líneas que tenéis aquí, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, aparte de arrancar la máquina virtual del balanceador, arrancar 2 máquinas virtuales más para la aplicación web, ¿vale? Y bueno, y otra para la base de datos, ¿bien? Entonces tenéis que subir la aplicación web, la misma de caché,
¿vale? Con la que estuvimos trabajando el otro día, la subís a ambas máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Y las arrancáis. Evidentemente estoy asumiendo que previamente habéis arrancado la MySQL, ¿vale? Y la habéis configurado, ¿vale? Y habéis puesto los puertos como tienen que estar, o sea, las IPs, ¿vale? Como tienen que estar, ¿bien? Y entonces, una vez que habéis arrancado los servidores web y la base de datos, lo que hacéis es poner estas dos líneas en el fichero de configuración de HAProxy, cambiando esto que tenéis aquí de IP Server Web 1 y IP Server Web 2 por las IPs privadas de los dos servidores web, ¿vale? Mejor dicho, por las IPs privadas de las máquinas virtuales donde se están ejecutando los dos servidores web, ¿eh? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esta configuración va a hacer que HAProxy balancee utilizando round robin entre estos dos servidores, ¿eh? Y para eso le he tenido que decir, ¿vale?, dónde están los dos servidores. Cada server se configura con una línea server, ¿vale? Hay que darle nombres distintos, web 1 y web 2, ¿vale? Hay que decir la IP y el puerto a donde hay que redirigir las peticiones, y este check de aquí al final es lo que os comentaba que se utiliza para que el propio HAProxy compruebe que el servidor responde, ¿vale?, que está vivo, ¿vale? Entonces manda chequeos periódicos para comprobar que el servidor está funcionando correctamente, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pues como digo, creáis la máquina virtual con el HAProxy, arrancáis los servidores web en máquinas virtuales diferentes, ¿vale? Subís el JAR a ambas máquinas virtuales y arrancáis el servidor, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿vale? Y tenéis que poner a andar el HAProxy junto con los servidores web, ¿vale? Y esto, que sepáis que es el core, ¿vale?, de la práctica 2, ¿vale? De la práctica gorda, por así decirlo, que vais a tener que hacer. Va a requerir un despliegue muy similar a este, ¿vale? Entonces, poneros a ello, ¿vale? Y mirar a ver si sois capaces de echarlo a andar. Bueno, si accedierais a la página de estado del HAProxy, os aparecería algo como esto, ¿vale? Si los servidores web están bien, estas dos líneas estarían en verde en lugar de en rojo, ¿vale? Y por aquí pues os muestra el número de peticiones que se han dirigido a cada uno de ellos, bla, bla, toda una serie de número de bytes enviados a cada uno, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hagáis el despliegue, lo interesante, ¿vale?, es conectarse a esta página, ver que las dos líneas están en verde, empezar a hacer peticiones y ver que efectivamente el número de peticiones se reparte entre las dos, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, parar una de las aplicaciones. Os logueáis en la máquina, ¿vale? Bueno, si ya estáis logueados, hacéis control C para parar la aplicación Java, ¿vale? Y una de estas se tiene que poner roja. Tarda un ratito hasta que, no hasta que HAProxy lo detecte, sino porque HAProxy asume que puede haber peticiones que fallen, ¿vale? Puede haber una o dos peticiones que fallen, entonces lo que pasa es que marca el nodo como no disponible cuando ya ha habido varios fallos consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces tarda un poquito en marcarlo como no disponible y en dejar de enviarle peticiones, ¿vale? Pero si vais refrescando, pues veréis que en un momento dado la aplicación que hemos parado se pone en roja aquí en la página de estadísticas, ¿sí?